y damos inicio. Entonces, aplicaciones desde el contexto de administración. Bueno, entonces lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta en estas aplicaciones es la primera que vamos a determinar como función de utilidad. Y la idea es que nosotros la empezamos a identificar, ¿listo? Entonces, la función de utilidad la podemos identificar como U sub T, y lo que nosotros decimos es, ¿qué me genera mi utilidades? Sí, ahí se está compartiendo pantalla, realmente me vuelve y te la comparto. Ahí te la volví a compartir, Kimberly. Dice, bueno, entonces decíamos, tenemos una función de utilidad, la cual nosotros decimos, ¿cómo se garantiza que hay utilidades? Pues en otras palabras, tenemos ingresos, y a lo que tengamos de ingresos, pues le vamos a restar los costos totales. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener una ecuación en la cual a los ingresos se les puede entender como R minúscula o como R mayúscula. Menos, pues, los costos que los identificamos como C sub T o solamente C. También es válido, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que los ingresos se entienden como R minúscula o como R mayúscula y que los costos totales se entienden como C sub T o como solito C. Y pues llegamos a nuestra ecuación final, que sería utilidad igual a nuestros ingresos menos los costos. Bien, ahora, si la utilidad son los ingresos menos los costos, entonces veamos a qué equivalen los ingresos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando queremos tener un total de ingresos? Pues en sí lo que nosotros decimos es cuánto se puede vender y a qué precio, ¿sí? Entonces, en otras palabras, los ingresos, recordemos que lo podemos entender como R mayúscula o como R minúscula, pues no es otra cosa que mirar los precios multiplicado por las cantidades. Y tendríamos entonces nuestros ingresos. Ahora, ¿qué pasa con los costos totales? Entonces, como tercera característica vamos a tener costos totales. Y esos costos totales hacen referencia al corto plazo, ¿listo? Entonces, para nosotros el costo total en el corto plazo no es otra cosa que mirar los costos variables más nuestros costos fijos.
Entonces, donde C sub B, pues lo estamos identificando como el costo variable. Y nuestro costo fijo. Entonces, ¿qué significaría el costo variable? Lo que varía, lo que depende de la producción. ¿Listo? Entonces sacamos la definición, costo variable. Entonces es lo que nosotros afirmamos que depende del nivel de producción. Y ahora entonces vamos a mirar qué pasa con esos costos fijos. Entonces, primera característica de un costo fijo es que pues no depende del nivel de producción. Una segunda característica que podríamos nosotros mencionar referente a los costos fijos es que se presentan cuando en la empresa está en, digamos, en un funcionamiento. ¿Listo? Es decir, las personas dicen que es un costo fijo. Por ejemplo, los servicios son variables, pero el costo fijo es el arriendo. Entonces, si la empresa está en funcionamiento, va a tener que generar pagos de alquiler y eso es un costo fijo. ¿Listo? Si la empresa está en funcionamiento, va a tener que pagar las nóminas de los empleados. Eso se considera un costo fijo. Entonces, por eso decimos que se presentan cuando la empresa está en funcionamiento. Adicional, vamos a hacer referencia a que tiene siempre una condición inicial. Eso es decir, siempre tiene un parámetro desde el inicio. ¿Mm? Esa condición inicial es la siguiente. La condición inicial es, si la empresa no produce nada, ¿sí? Es decir, que si la producción llegase a ser cero, entonces nosotros estaríamos diciendo que esos son sus costos fijos. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo el costo fijo va a ser igual cuando nosotros hablemos del costo dependiendo de las cantidades. ¿Sí? Entonces, en sí lo que afirmamos es que el costo fijo va a ser igual cuando las cantidades son cero. Una producción en ceros. No hay funcionamiento. ¿Listo? Esa es la condición inicial para nuestros costos fijos. Bueno, entonces ahí vamos. Ya hemos mirado qué es utilidad, ya hemos mirado qué son los ingresos, ya hemos mirado qué pasa con los costos en el corto plazo y ahora vamos a pasar a los costos totales. Vamos a compartir pantalla aquí para Karen. Las personas que llegan después de tienen que tratar de llegar antecitos para que no se nos genere otra vez lo mismo.
¿Dónde comparto? Listo, Karen, confírmanos que ya puedas visualizar la pantalla compartida, por favor. Listo, perfecto. Bueno, entonces damos continuidad. Posterior, vamos a hablar de algo que son los costos totales unitarios. Entonces, vimos los costos totales en el corto plazo, ¿listo? Entonces, ahora lo que vamos a ver son los costos totales unitarios. Bien. Bueno, entonces, primero que nosotros vamos a poder identificar acá es lo que nosotros llamamos el costo fijo medio. Entonces, ¿qué es un costo fijo medio? Cuando a mí me hablan del concepto medio, eso significa promedio, ¿listo? Cuando siempre me están hablando del concepto de la media o medio, eso significa el mismo promedio. Entonces, en sí lo que nos están haciendo referencia es al costo fijo promedio. Entonces, costos fijos promedios o medio es como si usted estuviera calculando un promedio. Entonces usted dice, ¿cuál es el promedio de mi nota? Pues sume todas las notas que tenga y divida en el total. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Calcule todos los costos fijos, sume todos los costos fijos y divídalo en el total de cantidades. Eso es lo que nosotros estamos diciendo del costo fijo medio. Que haga de cuenta es un promedio del costo fijo. Luego vamos a ver entonces el costo variable medio. Misma dinámica. ¿Por qué misma dinámica? Porque ya sabemos que medio significa el promedio. Entonces lo que usted estaría calculando es el costo variable promedio. Entonces, por lo tanto, si usted lo va a tener que calcular, pues no será otra cosa que su costo variable, todo su costo variable, divididas las cantidades. Y por último, pues nos quedaría el costo total medio. Que va a venir siendo, pues, el costo promedio. Entonces, el costo medio, o el costo total medio, lo entendemos, pues, como la suma del costo total, nos toca mirar todos los costos totales, dividido, pues, en sus cantidades. Como cuarto, tenemos lo que vamos a denominar costo marginal.
Y en sí, ¿qué significa eso? Entonces, bueno, costo fijo ya lo definimos, es cuando no hay una producción como tal en la empresa, ¿no es cierto? Costo variable, pues depende de qué tanto aumente o disminuya la producción, pues los costos van a cambiar. Costos totales, pues estamos diciendo que es la suma del costo fijo más el costo variable. Costo marginal. Entonces, el concepto de costo marginal hace referencia a cuánto me cuesta producir una unidad adicional. Entonces decimos nosotros el costo de producir una unidad adicional. Y por lo tanto, empezamos aquí con algo y es, marginal es un concepto de derivada. ¿Listo? Entonces, el concepto marginal es derivar. Entonces, si me dicen costo marginal, lo que le están diciendo es derive la función del costo. Entonces, marginal es un concepto de derivada y ese concepto de derivada pues también tiene varios sinónimos. Entonces, ¿cuáles son? Ya vimos uno que sería marginal, entonces inmediatamente eso le está determinando que es una derivada. Entonces, sinónimos de derivada, el primero está como marginal. ¿Qué otro sinónimo de derivada tenemos? El concepto de variación. ¿Qué otro? Razón de cambio. Derivada también hace referencia a elasticidad, máximo y mínimo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros en un problema o un escenario de aplicación nos dan cualquiera de estos conceptos, pues lo que nos están traduciendo es que tenemos que generar la respectiva derivada. Bien. Ahora, para nuestra ecuación de costo marginal, pues si nos está diciendo que tenemos que derivar el costo, entonces nuestro costo marginal no es otra cosa, chicos, que la derivada del costo total dividido, pues la derivada de las cantidades. Y ese pues es el equivalente a nuestro costo marginal. Ahora bien, entonces vamos a ir mirando los efectos contrarios. Cuando nosotros hablamos de que el costo marginal es la derivada, ¿sí? El proceso contrario sería la integral, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos afirmando es, si me dan el costo marginal, significa que el término ya fue derivado. Entonces, cuando me dan costo marginal en un problema, el proceso que nosotros terminamos efectuando es integrando, y si generamos una integral, lo que usted halla es el costo total. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan desde el principio un costo marginal, le dieron fue una derivada.
Por lo tanto, el concepto sería integrar y usted halla el costo total. Pero si pasa lo contrario, si a usted le dan un costo total o un costo en general, entonces usted lo que puede hacer en el efecto contrario es derivar y hallar el costo marginal. Eso sería lo que nosotros estaríamos afirmando. Entonces, si en un problema a usted le proporcionan el costo marginal, le dieron derivada. Y si le llegasen a pedir el costo total, pues el proceso que usted desarrolla es la integral. Ahora lo contrario, si lo que le entregan es una función de costo y le están pidiendo encontrar el costo marginal, pues el concepto será su derivada. Eso sería lo que nosotros podríamos concluir a lo largo de ese proceso. Continuamos. Entonces ya vemos costo marginal, los diferentes sinónimos que representan derivada, cómo se puede interpretar. Pasamos entonces al quinto, que sería un ingreso marginal. Y es lo mismo que acabamos de identificar. Me dice ingreso marginal, que es que será lo que nos están traduciendo, que la función de ingreso está derivada, ¿sí? Entonces lo que nosotros plantearíamos es, listo, ¿cómo sería la interpretación? Si el costo marginal es cuánto me cuesta producir una unidad adicional, pues el ingreso marginal es el ingreso de generar una venta adicional. Entonces lo podemos plantear como ingreso de generar una venta adicional. Entonces, llamémoslo como cuánto me gano si vendo una unidad adicional. En el otro concepto era cuánto me cuesta producir una unidad adicional. ¿Cómo se interpretaría? Como una derivada. Entonces, ingreso marginal, pues en sí no sería otra cosa que la derivada del ingreso divididas las derivadas de las cantidades. Y ese sería nuestro ingreso marginal. Deriva el ingreso con respecto a la derivada de las cantidades. Sexto, nosotros hablamos de algo que se denomina la de demanda. Y esa función de demanda hace referencia al consumidor. ¿Listo? Entonces, nosotros ya habíamos identificado algo que eran los ingresos. Habíamos dicho que los ingresos son iguales a los precios por las cantidades. ¿Listo? Entonces yo siempre les digo, ¿cómo se interpreta la función de demanda? Realmente al consumidor no le interesan tanto las cantidades. El consumidor lo que siempre nos va a interesar son los precios. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo de, haga de cuenta que usted va a ir a un supermercado y quiere comprar X producto, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, quiere comprar, qué sé yo, no sé, galletas, entonces usted va y se pone a pensar, oiga, ¿cuántas galletas habrán en este supermercado como para mirar si compro? Usted no piensa en las cantidades. Entonces, el consumidor lo que hace es, ¿quiere galletas? Pues va y busca sus galletas, identifica el precio de las galletas. Y el precio es el parámetro
que le va a indicar si las compra o no las compra, ¿sí? Pero depende de los ingresos que tenga la persona. Entonces, si nosotros hablamos de la función de demanda, no es otra cosa, chicos, que despeje los precios. Entonces, función de demanda, si nosotros vamos a despejar esos precios, pues lo que estaríamos diciendo es que los precios son igual a los ingresos, pero divididas las cantidades. ¿Sí? Entonces, que si yo tengo ya mi función de ingresos, el simple hecho de dividir entre las cantidades, eso se denomina función de demanda. Séptimo, trabajamos algo que es la utilidad marginal. Entonces, ya dijimos que marginal significa derivada, ¿no? Entonces, si me están hablando de la utilidad marginal, entonces lo que me están diciendo es derive la función de utilidad con respecto a la derivada de las cantidades. Y como octavo, existe algo que es la maximización de la utilidad. Entonces, la maximización de la utilidad hace referencia al consumidor. ¿Qué significa eso? En sí es qué tanto puede comprar un consumidor, pero que le genere la misma satisfacción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tengo sed, compro una botella de agua. Listo, entonces eso me generó satisfacción porque tenía sed. De pronto yo digo, tengo más sed, me compro una segunda. Bueno, listo, también le generó satisfacción, pero ya no la misma, ¿sí? Entonces ahí el tema de tómese 8 vasos de agua. El consumidor no lo logra hacer porque eso no le genera satisfacción. Una cosa es tomarse uno o dos si usted tiene suficiente sed, ¿sí? Ya otra es aumentar el volumen y no le va a generar la misma satisfacción. Entonces es cuando uno dice, ¿cuánto sería lo máximo que puede comprar un consumidor y que eso le genera satisfacción? ¿Sí? Entonces, es ahí cuando nosotros hablamos de la maximización de la utilidad. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando uno le piden calcular cuánto es lo máximo que puede comprar un consumidor o que puede consumir el consumidor, valga ahí la redundancia? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, pues, es mirar la función de utilidad. Y para eso la vimos. Entonces, ¿qué es la función de utilidad? Pues es mirar los ingresos menos los costos. Eso es la utilidad, ¿no? Segundo, pues como están hablando de maximización, pues lo que usted tiene que hacer es derivar. Entonces, el segundo paso que usted tendría que hacer es derivar la función de utilidad y siempre es muy importante que la iguale a cero. Y como tercer paso, lo que usted hace es despejar la variable.
¿Listo? Esto era lo que ustedes veían en sus máximos y sus mínimos en las aplicaciones, sino que nosotros nos toca volverlo a recordar, así de pronto lo hayan visto en su diferencial, pues para que se nos faciliten volver a mirar los problemas de aplicación. Bueno, ahora puede haber el efecto contrario, que es la maximización del productor, ¿sí? Ya no de la utilidad, pero sí de la producción. Es el mismo proceso, chicos, solo que no se habla del consumidor, sino que se habla del productor. Voy a ponerlo acá como en un paralelo, cuando de pronto ustedes les hablen de la maximización de la producción. No es otra cosa que pensar en el productor. Entonces ahí lo que uno hace es, ¿cuánto será posible que produzca un productor? O sea, ¿cuánto es lo más que puede producir antes de que eso le genere pérdida? Entonces, en el consumidor es cuánto es lo máximo que puede comprar y que le genere la misma satisfacción. En el productor es cuánto es lo máximo que va a producir sin que eso le vaya a generar pérdidas. Eso es lo que nosotros tenemos como concepto de maximización. Bueno, en los ingresos, acá me faltó un tema de ingresos, la condición inicial donde me quedan mis ingresos. En mis ingresos, donde nosotros tenemos precios por cantidades, ojo con algo acá, hay una condición inicial igual que en los costos. ¿Cuál es la condición inicial? Ingresos hablamos pues de lo que usted recibe de dinero, ¿no? Dependiendo del precio que usted coloque y dependiendo de las cantidades que usted venda. Pero si usted no vende nada, o sea, si sus ventas son cero, sus cantidades vendidas son cero, pues cero por sus precios van a seguir siendo cero. Y sus ingresos, por lo tanto, son ceros. Entonces, ¿qué es lo que usted debe tener en cuenta? Que cuando usted inicia su condición inicial de los ingresos es, si usted sus cantidades son cero, pues sus ingresos también van a ser cero. Si usted no logra vender nada, pues no va a tener dinero, no va a recibir ingresos por ventas, como para que de pronto lo tengan allí también presente. Bueno, entonces ya hicimos el recorrido de las aplicaciones. ¿Sí? Entonces ya vimos que es una función de utilidad, qué son los ingresos, qué son los costos totales, y eso que se identifica como costo variable, costo fijo. Vimos los costos unitarios, que son los promedios, es un promedio común y corriente. Vimos un costo marginal, que son las derivadas, y vimos sinónimos. Entonces, si a mí en un ejercicio me dicen, halle la elasticidad, usted ya sabe que eso es una derivada. Halle el máximo, una derivada. ¿Sí? Si le dicen, le estamos dando el costo marginal, entonces ya no le están pidiendo que usted haga la derivada, sino le están dando el efecto contrario. Le dan la derivada y le pueden estar pidiendo que calcule entonces la integral. ¿Sí? Vimos ingresos marginales, que es una función de demanda, la utilidad marginal y acabamos con la maximización de la utilidad. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a aplicaciones ya no de la administración, sino aplicaciones de tiempo y distancia. Entonces, nosotros tenemos aplicaciones de velocidad, distancia y aceleración. Son siempre un poco más sencillas porque sus efectos son directos. Me explico. Acá tenemos aplicaciones. De las cuales las vemos como velocidad,
distancia, aceleración. Y ambas, o todas, por decirlo de una u otra manera, están en función del tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que primero debemos recordar también qué pasaba cuando ustedes derivaban, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la velocidad, nosotros decimos, siempre está en función del tiempo, ¿no? Pero ¿cómo calculo velocidad? Pues no es otra cosa que la derivada de la distancia, o de lo que algunos llaman la posición, con respecto a la derivada del tiempo. Entonces, cuando ustedes vean esa S, esto se la identifican como derivada de la distancia o derivada de la posición. Entonces se puede entender como S o como X, que son las distancias. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen, ¿qué tanta es la velocidad? O calcule la velocidad, pues le está diciendo, haga la derivada de la distancia con respecto al tiempo, ¿no? Y viceversa, si me dan la derivada de la distancia con respecto al tiempo, pues yo podría integrar y hallo la posición, ¿no? Ahora, aceleración. Lo mismo, la aceleración también está en función del tiempo y se puede entender de dos maneras. Se puede entender como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la aceleración también se puede entender como la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. ¿Sí? Cualquiera de las dos a usted le interpreta aceleración. Entonces veamos. Cuando usted ya conoce sus derivadas, pues va a conocer la línea con respecto a qué significa eso en el momento de integrar. Entonces, si usted tiene la posición que es S, al derivar encuentra la velocidad. Si usted deriva la velocidad, encuentra la aceleración. Llamémosla como derivada. ¿Sí? Y si usted se quiere regresar, pues encuentra el proceso contrario, es decir, que la integral de la aceleración a usted le va a dar la velocidad y la integral de la velocidad a usted le va a dar la posición. ¿Sí? Por eso hablamos de que el efecto es contrario. Entonces, si usted tiene la velocidad y deriva, encuentra la aceleración. Si hace el proceso contrario, pues integra. ¿Listo? Entonces, mientras, por un lado, usted va generando las derivadas, pues puede ir haciendo el efecto contrario a través de la integral. Misma dinámica. ¿Listo? Entonces, por eso siempre va a ser un poco más sencillo el tema de posiciones, velocidad y aceleración, porque es sencillamente un proceso contrario, diferente a las aplicaciones que acabábamos de mencionar hace un segundo, porque hay que mirar el contexto. ¿Sí? Entonces, por eso nos toca identificar no solo los sinónimos, sino pues las diferentes posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, entonces vamos a dar inicio a nuestros talleres de problemas de valor inicial. Entonces se habilitan nuestros nuevos talleres pues, para poder empezar a practicar lo que nosotros vamos a denominar problemas de valor inicial. Entonces, ya vimos las especificaciones. Ahora vamos a ver qué es un problema de valor inicial.
Entonces, chicos, un problema de valor inicial en sí lo que nos está diciendo es encuentre el valor de la constante de integración. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que nosotros ya hemos trabajado antiderivadas y siempre usted hace la suma de la constante de integración. ¿Sí? Entonces, ahora lo que a nosotros nos interesa es hallar el valor de esa constante. Entonces, hablamos que nos interesa encontrar el valor de la constante de integración. Entonces, cuando yo quiero encontrar el valor de la constante de integración, lo primero que a mí me tienen que formular son condiciones iniciales. Si no me entregan condiciones iniciales, no puedo encontrar ese valor. Entonces, ¿qué es una condición inicial? Nosotros las podemos encontrar como función de x igual a y. ¿Sí? Ustedes me dicen, profe, f de x es lo mismo que y. Listo, perfecto. ¿Qué significa eso en una condición inicial? Nos pueden dar f de 1 igual a 2. Eso es una condición inicial, en donde lo que nos están diciendo, tenga presente que el valor de 1, este valor de 1 que le están dando acá, es equivalente a y, a x, perdón. Entonces lo que le están diciendo es, ok, x es igual a 1. ¿Sí? Y le están diciendo, este valor de 2 es el valor de y. Entonces lo que le están tratando de indicar es, ok, y sería igual a 2. Esas son condiciones iniciales, en donde a usted le dan desde el principio cuánto es un valor de x, cuánto es un valor de y. Entonces se lo dan como función de 1 de 2, es decir, que me están dando los valores de x y los valores de y. ¿Listo? Entonces, ¿qué son esas condiciones iniciales? Pues en sí, lo que necesitamos es conocer el valor de las variables desde el principio. ¿Listo? Entonces, si desde el principio no nos dan condiciones iniciales, nos toca seguir dejando la constante de integración indicada. ¿Listo? Desde ahí nos tocaría tener ese escenario. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué interpretación tiene un problema de valor inicial? Entonces vamos a mencionarlo acá como procedimiento del problema de valor inicial. Entonces, a mí me pueden indicar que tengo la derivada de y con respecto a la derivada de x y que esto va a ser igual a 2x menos 9. Y nos dan condiciones iniciales. Es decir, me pueden decir que tengo y en función de 2 igual a 0. Ese es nuestro problema. O sea, me están dando una derivada
y me están dando condiciones iniciales. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es, listo. Mis condiciones iniciales son después del punto y coma. Entonces, ahí me dieron condición inicial. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es qué significan esas condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces, lo que me están diciendo, perfecto, X es igual a 2 cuando Y es igual a 0. ¿Sí? Esas son mis condiciones iniciales desde el principio del ejercicio. Bueno, entonces, lo primero es identificar la condición inicial, ya lo hicimos. Entonces, primer paso, identificar condición inicial. Eso ya lo hicimos. Y por lo tanto, entonces usted ya sabe que con eso va a encontrar la constante de integración. Segundo paso. Entonces, como usted ya identificó sus condiciones iniciales, el segundo paso es construir el concepto de la integral. Entonces, ¿qué significa construir ese concepto de la integral? En sí, es que usted vea derivada a ambos lados de la ecuación. Recuerde que ese es el concepto de la integral. Entonces, vamos a colocar acá como... Acá lo colocamos como demostrar derivada en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué significaría eso en nuestro ejercicio? Pues que tenemos un dy, y para poder demostrar que hay derivada en ambos lados de la ecuación, al 2x menos 9, tendríamos que multiplicarlo por dx. ¿Sí? O en otras palabras, el dx que está dividiendo a un lado de la ecuación tendría que pasar al otro lado de la ecuación indicando multiplicación. Entonces, aquí ya tendríamos concepto de la integral porque tenemos derivada a ambos lados de la ecuación. Es decir, que yo ya puedo integrar el de y puedo integrar completamente al otro lado de mi ecuación. ¿Qué más podemos hacer? Pues que es posible hacer propiedad distributiva a ambos lados de la ecuación. Es decir, que yo tengo la integral de dy igual a la integral de 2x por dx menos la integral 9 por dx. ¿Listo? Entonces, el segundo paso es construir el concepto de la integral. Significa que debe haber integral a ambos lados de la ecuación. Tercer paso, pues, integrar a ambos lados de la ecuación. Tengo que hacer las integrales. Lo que sí deben tener en cuenta, chicos, es que esto siempre es una ecuación, porque ustedes están acostumbrados a desarrollar sus talleres solo con una integral. Entonces, aquí nos tenemos que acostumbrar a que es una ecuación completa. ¿Listo? Entonces, empezamos. Integral de dy.
o integral de la función, de la derivada de la función. Pues ahí nosotros diríamos, pues no hay problema, me quedaría y. Segundo término, pues estaríamos diciendo que nos queda x al cuadrado, ¿verdad? Menos, estaríamos afirmando 9x, más nuestra constante de integración, ¿no? Ahí nosotros ya generamos nuestra integral. ¿Vamos todos bien? ¿O preguntas hasta acá, chicos? Bueno, entonces ya integramos a ambos lados de la ecuación. ¿Qué sigue? Pues que necesitamos encontrar a qué equivale esta nueva constante de integración. Recuerden que esa es nuestra incógnita, ¿no? Entonces, como cuarto paso, vamos a reemplazar las condiciones iniciales en la función. Entonces, ¿qué significaría reemplazar las condiciones iniciales en la función? Estamos diciendo que y es igual a 0 y x es igual a 2, pues sería reemplazar. Entonces estaríamos diciendo y equivale a 0, x equivale a 2, y pues tenemos el más c, que es lo que nos interesa despejar. Entonces, ¿qué tendríamos en este orden de ideas? Pues tendríamos 0 igual a 4, en este caso menos 18, más la constante. Y despejamos la constante de integración. Entonces, en este mismo 4 voy a ponerlo como 4.1, despejar la constante. Entonces, si la despejamos, pues lo que tendríamos es el 18 que está restando pasaría al otro lado de la ecuación a sumar, y el 4 que está sumando pasaría a restar. Entonces, en sí tendríamos 18 menos 4 igual a la constante, es decir, que nuestra constante de integración sería 14. Y ojo con algo, no es solo encontrar la constante, es dejar la ecuación completa, o sea, que la respuesta nos quede finalmente con el valor incluido. ¿Qué significa eso? Pues que como quinto paso, reemplazamos el valor de la constante en la función. Es decir, que finalmente nuestro ejercicio quedaría que y es igual a x al cuadrado menos 9x más 14. Si el signo de la constante, chicos, nos hubiera dado negativo, pues no importa. Pero prevalece el signo, es decir, que nos hubiera quedado menos 14, en dado caso. Revísenlo, chicos, si tienen alguna pregunta ahí para pasar a hacer otro ejercicio.
¿Es claro hasta ahí lo que hemos desarrollado? Sí, profe, o sea que al final solamente se encuentra la constante para poder completar la ecuación, ¿sí? Correcto, sí, señorita. Eso Vale, profe, sería lo que estamos gracias. aplicando, sí, señora. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo en el cual también trabajamos problemas de valor inicial. Bien. Entonces, sucede que así como me pueden dar una sola derivada, nosotros podemos tener ejercicios de problemas de valor inicial con 2 derivadas o 3 derivadas o más de 2 derivadas, ¿sí? ¿Cómo sería, digamos, ese planteamiento? Entonces veamos acá ejemplo número 2. Bueno, entonces nos pueden proponer que tenemos segunda derivada de y con respecto a la segunda derivada de x y que eso va a ser igual a 5 sobre, un ejemplo, x al cuadrado. Podemos tener ese escenario. ¿Listo? Entonces, ojo lo que nos están diciendo acá. En sí lo que nos están planteando es que y, ¿sí?, fue derivada 2 veces. Eso es lo que nos están diciendo. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros tendríamos que hacer el propósito o el escenario inicial? Entonces, lo primero es que me tienen que dar condiciones iniciales. Entonces, acá nos tienen que dar punto y coma y nos tienen que dar la información. Entonces, ¿qué información me tienen que dar? Primero, nos van a dar la derivada, entonces nos dan un y', y ese y' nos están diciendo que x vale 1 cuando la primera derivada también vale 1. Y nos dan otra condición inicial donde nos dicen que y vale 1 igual cuando x también vale 1. Entonces quiero que se fijen en algo. Nos están dando 2 derivadas. Significa que las condiciones iniciales también deben ser 2, chicos. Tenemos que tener condiciones iniciales para la primera derivada y para la función. Entonces, aquí lo que nos están dando es condiciones iniciales de la primera derivada y nos están dando condiciones iniciales por aparte de la función. ¿Listo? Entonces, ya identificamos que nos dieron condiciones iniciales. ¿Listo? Ahora debemos empezar a mirar el concepto de la integral. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos hablando de concepto de integral, ¿qué pasó acá? Ya, listo. Entonces, si nosotros estamos mirando el concepto de la integral, tendríamos que empezar común y corriente. ¿Qué sería común y corriente? Que el de x que está dividiendo
tengo que trabajarlo al otro lado de la ecuación para encontrar derivadas a ambos lados. Entonces lo que nosotros plantearíamos es, tengo la segunda derivada de y igual a 5 sobre x al cuadrado por la segunda derivada de x. Importantísimo. Esta segunda derivada de x no es que la derivada esté elevada al cuadrado para poderla integrar, ¿no? Esto lo único que nos está simbolizando es que el término x fue derivado 2 veces. Nada más. Voy a colocarlo acá indicando que el término se encuentra derivado 2 veces. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos están diciendo? Integre a ambos lados de la ecuación. Antes de integrar, pues nosotros utilizamos, ya sabemos, el concepto del inverso aditivo, ¿no? Es decir, que yo tendría segunda derivada de y igual a 5 de x a la menos 2 por la derivada. Concepto de la integral. Como ya tengo derivada a ambos lados de la ecuación, pues me queda integral en ambos lados de mi ecuación. ¿Listo? Entonces, aquí en este escenario, vamos a ir haciendo aquí como un paralelo para que recordemos. Sucede que me están diciendo integral de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, en sí es como si yo estuviese diciendo lo siguiente. Tengo la integral, ¿sí?, de la segunda derivada de y igual a la integral de la segunda derivada de x. ¿Cómo se interpreta eso, chicos? La integral me estaría dando el efecto contrario, es decir, la primera derivada. Haga de cuenta que cuando usted coloca solo el de y, está como el 1 invisible. ¿Sí? Entonces usted está diciendo que eso es primera derivada. Lo mismo al otro lado de la ecuación. Lo que usted está afirmando es que tiene la primera derivada con respecto a x. Y que si usted sigue integrando, entonces la integral de la primera derivada le va a dar la función y x. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, si a mí me dan la segunda derivada, yo tendré que integrar 2 veces para hallar la función. ¿Sí? O si me dan la tercera derivada, pues yo tendré que integrar 3 veces para hallar la función. Y es como si lo estuviéramos diciendo de la siguiente manera. Integral de la segunda derivada de x, por decirlo de esta manera. Entonces, si usted integra la segunda derivada, pues va a encontrar la primera. Entonces usted dice así, la integral de la segunda derivada va a encontrar la primera. Integral de la primera derivada, usted dice, ah, perfecto, encuentro la función. Si yo le diera 3 derivadas, entonces integral de la tercera derivada, lo que usted diría es, ah, encuentro la segunda derivada. ¿Sí? En otras palabras, eso es lo que usted está indicando. Que la cantidad de veces que le den derivada, pues va a ser la cantidad de veces que usted tendría que integrar un ejercicio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en nuestro ejemplo, miren que vamos a hacer la integral de la segunda derivada. Entonces, ¿cómo quedaría eso en nuestro ejercicio?
Entonces, integral de la segunda derivada le da a la primera, entonces usted tendría a de y. Igual, integramos común y corriente. ¿Qué sería común y corriente? Que ese 5 lo podemos sacar, ¿verdad? Y que podemos integrar x a la menos 2. ¿Cómo nos quedaría la integral de x a la menos 2? Pues nos quedaría x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Listo? Y como ya integré, le sumo mi constante de integración. Entonces, ¿cómo me quedó esto? Que de y va a ser igual a menos 5 sobre x, más la constante de integración. Revisemos si hasta allí hay alguna pregunta, chicos, o podemos seguir. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que encontramos aquí? Esta ecuación no es la función. Aquí lo que usted encontró fue la ecuación de la primera derivada. ¿Listo? Entonces, como ya tengo la ecuación de la primera derivada, ustedes desde el principio tenían las condiciones iniciales de la primera derivada. Entonces, ¿qué será lo que nosotros vamos a hacer? Pues reemplazar esas condiciones iniciales de la ecuación de la primera derivada. Entonces, lo que yo tendría es, condición inicial de la primera derivada, el y', recordemos que es lo mismo que de y. Entonces, por lo tanto, si yo reemplazo sus valores, estaría diciendo que de y es 0, perdón, es 1, y que x también vale 1. Entonces me quedaría menos 5 sobre 1 más la constante. Recuerden que me interesa despejarla. Entonces, en sí yo lo que tendría es que el menos 5 que está restando lo puedo pasar a sumar. Entonces me quedaría 1 más 5 igual a la constante, es decir, que 6 es igual a la constante. ¿Qué implica eso? Que puedo dejar la ecuación completa. Es decir, que yo tengo un de y igual a menos 5 sobre x más 6. Y me quedó ecuación de la primera derivada completa, porque ya no dejé indicada la constante de integración. ¿Sí? Ya reemplacé a qué equivale la constante. Pero viene algo importante, chicos, no hemos acabado el ejercicio. Hasta ahora lo que hicimos fue una primera integral y con esa primera integral encontramos la derivada, la primera derivada, no la función. Entonces, ¿recuerdan cuando yo les decía que este de x al cuadrado representaba que la integral había sido derivada dos veces? Acá en este término. ¿Qué implica eso? Que yo puedo volver a integrar la ecuación a la cual nosotros llegamos sin ningún inconveniente. Es decir, que el siguiente paso sería que yo tengo un de y igual a menos 5 sobre x más 6 y todo lo tengo multiplicado por dx. ¿Por qué todo está multiplicado por dx? Porque recuerden que la primera estaba de x al cuadrado. Cuando yo lo integré, hagan de cuenta que quedó un dx ahí pendiente por resolver. Ese dx pendiente, pues es el que estoy utilizando al finalizar mi ecuación. Revísenlo si es claro, chicos. Voy a escribirla aquí abajito como volver a generar la integral.
para hallar la función. Es decir, que ahí tenemos nuestro de y igual a menos 5 sobre x más 6, todo por dx. Y ahí tenemos nuevo concepto de la integral. Podemos generar nuestra integral a ambos lados de la ecuación sin ningún problema. Y resolvemos. Entonces diríamos, integral de nuestro de y, pues que nos daría la función, es decir, y, igual, y puedo separar mis integrales, ¿no? Podría separar ese menos 5 de la integral de 1 sobre x por dx más 6 veces la integral de dx. Y son antiderivadas que ya conocemos, es decir, que tendríamos y igual a menos 5 logaritmo natural del valor absoluto de x más 6x y más nuestra constante de integración. ¿Y qué seguiría acá? Pues reemplazar condiciones iniciales de la función. Y recordémoslas. Entonces me había dicho, condiciones iniciales de la función, misma dinámica. X vale 1 cuando y también vale 1. Entonces decimos, listo, las vamos a reemplazar. Entonces, y vale 1 cuando x vale 1. Entonces, menos 5, logaritmo natural de 1, más 6 por 1, más la constante. Logaritmo natural de 1, nosotros sabemos que eso da 0. Entonces, todo este término nos daría 0. 6 por 1, 6, y al pasarlo al otro lado de la ecuación, pues quedaría restando. Entonces, tendríamos 1 menos 6, que sería igual a la constante. En otras palabras, menos 5 sería igual a la constante. Entonces, lo que yo les mencionaba, que la constante nos dé con signo positivo o nos dé signo negativo, chicos, pues no cambia, es el valor de la constante, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cómo quedó el ejercicio finalmente? Pues que la función y es igual a menos 5 logaritmo natural de x más 6x y la constante nos dio menos 5. Y aquí hemos resuelto nuestro problema de valor inicial, porque hemos encontrado la ecuación de la función. Revisen los chicos si hay alguna pregunta. Miren bien dentro del proceso que hemos explicado. Mientras les habilito espacio Camarena.
Listo, muy bien, chicos. Ya les aparece habilitado en su aula Famarena todas las instrucciones y objetivos de aprendizaje para los talleres de aplicaciones de problemas de valor inicial. Vamos a empezar con dos textos, texto de Hausler y el texto de Thomas. ¿Listo? Entonces, ahí están, digamos, las especificaciones de cuántos ejercicios, sus páginas de sus talleres. ¿Listo? Misma dinámica. Entregas para Hausler y entregas para Thomas, 31 de octubre, ¿listo? A última hora del día. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que van a empezar a trabajar sus talleres, igual, misma dinámica, las dudas que se les puede ir presentando, nos vemos de igual forma el mismo sábado, ¿no? De tal manera que recuerden que como sería el plazo máximo para estos dos talleres, pues podamos colaborar con cualquier duda que se les pueda ir presentando. ¿Listo? Sobre todo para aclarar dudas y escenarios. Bueno, entonces vamos a presentar miscelánea de Thomas, miscelánea de Hausler, para que hagamos uno de cada uno. ¿Listo? De tal forma que usted sepa cómo los va a empezar a trabajar. Ya vimos unos ejemplos generales, pero pues la idea es que hagamos de esa misma miscelánea otra propuesta. ¿Listo? Entonces veamos. Profe, una pregunta. ¿Vale? Esos talleres, o sea, esos talleres de valor inicial son, esos puntos son para usted, para el quiz de este tema, o ¿Cómo? todos los talleres son para un quiz final. No te comprendo. Recuerda que los talleres son para puntos para el parcial. Y vienen los quizzes. Entonces, primer quiz se habilita el día sábado. Mañana queda habilitado el de la recuperación de antiderivadas sencillito, que fue por temas del día sábado, me tuvieron que restablecer nuevamente contraseñas. Entonces se quedan habilitados para mañana, los de antiderivadas sencillitos. ¿Listo? Pero el día sábado ya empezamos con los quizzes de aplicaciones. Pero recuerda que tus talleres son para puntos de parcial. Para el parcial de primer corte, ¿sí? De primer corte, sí, señorita. Sí, todo es Ah, para primer corte, correcto. vale, claro. Listo, muy bien. Bueno, entonces ya ahí en su plataforma les aparece páginas de libros donde van a estar las 4 misceláneas con las que vamos a trabajar. Entonces empezamos con Thomas. Y en Thomas a trabajar página 316. Y vamos a empezar desde el ejercicio 67 al 86. Entonces, ¿qué tenemos en Thomas? Desde el ejercicio 67 y vamos a desarrollar hasta el ejercicio 86. Esa es la miscelánea de Thomas. ¿Listo? Y ojo con algo de una vez, de esos vamos a excluir, ojo lo que voy a mencionar, aquellos que no sean antiderivadas de ángulo. Por ejemplo, ejercicio 86, veámoslo acá un segundo, no aplica. ¿Listo? Porque el ángulo es diferente de 1. El ángulo sería 2x. Entonces, ejercicio 86 no aplica. Ejercicio, veamos cuál otro. 75 y 76 no aplica. ¿Por qué, profe? Porque el ángulo no es 1. Recuerden que nosotros no hemos trabajado antiderivadas diferentes de 1. ¿Sí? Entonces, el ángulo pi teta del ejercicio 75 y el ángulo pi teta del ejercicio 76 no son antiderivadas. Entonces, no aplica el 75, no aplica el 76, no aplica el 86. De resto no hay problema. Bien. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio de la miscelánea de Thomas. Entonces, por ejemplo, desarrollemos el ejercicio 77, ¿sí? El cual viene propuesto con trigonométricas, pero también viene propuesto con condiciones iniciales. ¿Listo? Para que ustedes vean que no diferencia del proceso que hemos explicado en estos momentos. Entonces, veamos el 77.
Entonces trabajamos tomas. Y estamos diciendo que de tomas, no sé, acá no está de más que ustedes vuelven y me preguntan después. Estamos trabajando desde el ejercicio 67 hasta el ejercicio 86. Y estamos diciendo que no realizar el 75, el 76 y el 86. Listo. Y vamos a proponer, vamos a desarrollar entre todos el ejercicio 77. El cual nos está proponiendo derivada de la velocidad con respecto al tiempo y nos está afirmando que eso es igual a un medio de secante por tangente y nos dan condiciones iniciales. Nos están diciendo, cuando la velocidad, el tiempo es 0, su recorrido, su velocidad va a ser igual a 1. Listo. Ese es nuestro planteamiento, chicos. ¿Bien? Entonces recordemos que es lo primero que yo tengo que hacer, identificar mis condiciones iniciales. Entonces, en mis condiciones iniciales lo que me están traduciendo es que t es igual a 0 cuando la velocidad es igual a 1. ¿Sí? Esa es la traducción de mi condición inicial. Continuamos. Necesitamos ver el concepto de integral, es decir, que a ambos lados de la ecuación tiene que estar mi derivada. Por lo tanto, lo que nosotros estaríamos diciendo es que la derivada de la velocidad va a ser igual a un medio de secante del ángulo por tangente del ángulo por la derivada del tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Identificar el concepto de la integral en el cual tenga derivada a ambos lados de la ecuación, para que sin problema podamos integrar precisamente a ambos lados de nuestra ecuación. Y damos inicio. Integral de la derivada de b, o integral de la primera derivada de la velocidad, pues nos va a dar la velocidad. O la integral de db, pues nos da b, ¿no? Ahora, igual, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar ese 1/2 sin ningún problema y nos queda la integral de secante por tangente. De tal forma que usted verifica dentro de sus 6 integrales inmediatas y allí se da cuenta que tenemos a qué equivale la integral de secante por tangente sin ningún problema. Y estaríamos diciendo que esa integral es secante, ¿verdad? Entonces tendríamos que la velocidad va a ser igual a 1/2 de secante del ángulo más mi constante de integración. Eso es lo que tenemos allí. Ahora, ya acabé la integral. Lo que necesito saber es cuánto vale la constante de integración. Por lo tanto, debemos reemplazar condiciones iniciales. Y viene lo primero. Cuando usted mira, todos ahí tengan a la mano sus calculadoras, por favor. La función secante no está en la calculadora. ¿Sí? Está la función tangente, está la función coseno, está la función seno. ¿Qué debo hacer si no está la función secante? Pues para eso usted conoce identidades básicas. Entonces, si usted va a reemplazar las condiciones iniciales, voy a colocar aquí
Entonces, si vamos a reemplazar nuestras condiciones iniciales, tendríamos que la velocidad es 1 igual a 1/2 de secante por 0 más la constante. Pero como no tengo la forma de calcular secante, puedo reemplazar su identidad básica. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 igual a 1/2. Y nosotros sabemos que secante es 1 sobre coseno. Entonces, lo que yo estaría calculando es 1 sobre coseno de 0 más la constante. Entonces, usted ahí sí, sin ningún problema, puede calcular coseno de 0, que eso es igual a 1. Entonces, le quedaría 1 igual a 1/2 de la unidad sobre mi unidad más la constante. Entonces, fíjense que no alteró. Me quedaría 1 sobre 1, pues me da 1. Por 1/2, pues me sigue dando 1/2. El objetivo es despejar la constante. Entonces, en sí lo que nos quedó fue 1 menos 1/2. Igual a mi constante de integración. ¿Y qué tenemos? 1 menos 1/2, pues nos daría 1/2 positivo. Y ya teniendo el valor de la constante, pues lo que nos queda es reemplazarla. Es decir, que nuestra velocidad o nuestra función nos quedó 1/2 de secante del ángulo más la constante que nos dio 1/2. Y si quisiéramos, ahí podemos sacar factor común de 1/2, si quisiéramos. Entonces podríamos dejarlo como velocidad igual a 1/2 factor de secante del ángulo más 1. Y cualquiera de las dos respuestas, recordemos, nos está expresando lo mismo. Revísenlo si el planteamiento es claro para todos. Profe, una Profe, pregunta. Sí, dime, señora. ¿será que puedes explicar lo de la calculadora? Es que se me fue el internet en ese momento. Bueno, lo que sucede es que en tu calculadora no tienes la función trigonométrica secante, ¿sí? En tu calculadora se maneja la función trigonométrica seno, coseno y tangente. Y como tu ejercicio lo que te están proponiendo es que tienes que reemplazar secante de 0, entonces lo que nosotros recordamos es que a este secante de 0 tú le vas a aplicar la identidad básica, que es 1 sobre coseno, y el 0 sigue siendo 0, no lo podemos cambiar. ¿Sí? Entonces, ya cuando tú reemplazaste tu identidad básica, pues ahí sí puedes ya calcular a qué equivale coseno de 0 en tu calculadora. Entonces tú colocas coseno de 0 y coseno de 0 siempre va a ser 1. Entonces fíjate que lo único que dejamos fue el 1 del numerador común y corriente y en el denominador reemplazaste coseno de 0, que eso es equivalente a 1. Entonces te quedó la unidad multiplicada por 1/2 y el 1/2 que estaba sumando a un lado de la ecuación lo pasaste a restar al otro lado de tu ecuación. Ah, ok, profe, ya. Gracias. Listo, muy bien. Profe, yo ¿Por ahí tengo una hay pregunta. alguna pregunta? Profe, es que me perdí un poco ahí cuando los valores iniciales que nos dieron, porque B era igual a 1. Yo pensé que era igual a 0. Mira, recuerda que al inicio de la clase empezamos explicando eso. Tú tienes f de x es igual a y, ¿sí? Por lo tanto, el valor que va en medio, o por decirlo así, el valor que está en tu paréntesis no es el valor de b, es el equivalente al valor de x o al valor de la variable independiente.
el valor de b es el que está al final de tu ecuación. Entonces, en este caso, tú lo que estás afirmando es b es igual a 1 cuando el tiempo es 0. Por eso es que tú escribes b en función del tiempo es igual, pues, a un valor específico, ¿sí? ¿Sí? Sí, señora, gracias. Listo. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta de nuestro ejercicio. Por acá estaba mirando en el chat, Diana nos está preguntando que si los dos son para el mismo día. Sí, sí, señora, los dos son para el mismo día. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Es que no entendí qué se hizo la tangente de T. Sucede que nosotros vimos las antiderivadas de las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, cuando tú vienes y miras, nosotros tenemos 6 integrales inmediatas. Dentro de esas 6 integrales inmediatas hay una integral que es secante por tangente. ¿Sí? Recuerda que cuando tú llegas a una integral trigonométrica, tú lo que primero vas a hacer es revisar dentro de las 6 integrales inmediatas, por si ya la integral tiene una solución directa. Entonces, no es que tú hayas integrado el secante por aparte y el tangente por aparte, es una sola integral. Secante por tangente es equivalente a secante. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Entonces, siempre recuerden, chicos, que miran sus integrales inmediatas. Lo que no esté dentro de esas integrales inmediatas, entonces ahí sí nos va a tocar calcularlo. Muy bien. Y por acá nos estaba también en el chat, nos está preguntando Stephanie que si podemos hacer el ejercicio 78. Sí, alcanzamos. Revisemos entonces qué consiste el 78. Entonces, el ejercicio 78 nos está diciendo derivada de la velocidad con respecto al tiempo de 8t más cosecante al cuadrado. Y nos están dando condiciones iniciales donde la velocidad es pi medios igual a menos 7. Pi medios positivo. Listo. Entonces, misma dinámica, ¿no? Hay que identificar las condiciones iniciales. Entonces volvemos a plantearlas donde nosotros estaríamos diciendo que el tiempo es igual a pi medios cuando la velocidad es menos 7. ¿Listo? Ahí están nuestras condiciones iniciales. Empezamos con el concepto de integral. Entonces tenemos la derivada. Va a ser igual a 8 veces el tiempo más cosecante al cuadrado y todo tendría que estar multiplicado por la derivada del tiempo. Entonces, el de t que está dividiendo lo dejamos multiplicando al otro lado de nuestra ecuación y ya tendríamos el concepto de la integral. Tendríamos la integral de db y tendríamos la integral de todo lo que está al otro lado de nuestra ecuación. Separamos las integrales, entonces hagan de cuenta que tenemos integral de db va a ser igual a 8 veces la integral de t por dt más otra integral que será la de cosecante al cuadrado de t por dt. Entonces, separé mis integrales y las resolvemos. Entonces, primera integral,
Integral de la función o de la primera derivada de b, pues me va a dar la función b. Igual, segunda integral, pues nos quedaría 8 que multiplica a mi t al cuadrado sobre 2. Y, ojo aquí, entonces la misma pregunta que ahorita había hecho la compañera. Profe, ¿y qué hago con ese cosecante al cuadrado? Pues usted lo que va a hacer primero es ir a mirar dentro de sus integrales trigonométricas inmediatas y se va a dar cuenta que cosecante al cuadrado sí la tiene. Donde usted identifica que su cosecante al cuadrado es menos cotangente del ángulo. ¿Sí? Entonces usted dice, ah, listo, ya está solucionado. ¿A qué equivale cosecante al cuadrado del ángulo? Equivale a menos cotangente del ángulo. Y como ya acabé, pues sumo mi constante de integración. ¿Qué debo hacer? Reemplazar las condiciones iniciales y mirar qué se puede simplificar. Ese 8 medios que tenemos aquí, pues es lo mismo decir que 4, ¿no? Entonces, en sí yo tengo que la velocidad, o v, es igual a 4t al cuadrado menos cotangente del ángulo más la constante. Misma situación que hicimos hace un momento. En mi calculadora no está cotangente, ¿sí? Pero sí conozco la identidad básica de cotangente. Entonces, la identidad básica de mi cotangente es coseno sobre seno. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reemplazo mis condiciones. La velocidad es menos 7. El tiempo es pi medios. Es decir, que tengo 4 de pi medios al cuadrado menos, entonces yo lo que estoy haciendo es reemplazando cotangente de pi medios más la constante. Como cotangente no está en mi calculadora, entonces reemplazo la identidad. Entonces me quedaría mi menos 7 igual a 4 pi medios al cuadrado menos, y entonces yo reemplazo coseno de pi medios sobre seno de pi medios. Y viene algo aquí bien importante. Cuando uno trabaja una función trigonométrica, sus ángulos se trabajan de dos formas, o en grados o en radianes. Cuando yo trabajo en grados es cuando dejamos la calculadora tal cual como la tenemos explícita. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa trabajar en grados? Que el pi equivale a 180 grados. Entonces, por lo tanto, si el ejercicio me está diciendo que es pi medios, entonces es como si yo estuviera diciendo 180 grados dividido entre 2, pues me daría 90. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero cambiar la naturaleza de la calculadora, lo puedo trabajar como coseno de 90. Pero, si usted quiere trabajar en radianes, entonces lo primero que usted debe hacer es cambiar su calculadora de grado a radianes. Entonces, la calculadora normalmente tiene que estar en la parte superior con una D mayúscula. Esos son los grados. Pero si usted quiere cambiar la calculadora a radianes, pues cambie el modo de configuración en la R mayúscula, que es su equivalente a radianes. ¿Sí? Y ahí sí, usted estaría calculando el pi medios como radianes. ¿Listo? Ahora, el pi solito, que nosotros tenemos aquí en el pi medios al cuadrado, esos no son radianes porque no tiene función trigonométrica. Entonces, importantísimo, pi se entiende como radianes cuando hay función trigonométrica o como 180 grados cuando hay función trigonométrica. Si el pi está solito, sigue siendo el 3,1416 que nosotros conocemos. Bueno, entonces, en este orden de ideas, ya habiendo recordado esta parte, entonces yo puedo decir menos 7 es igual a 4 de pi cuadrado
voy a elevar ese cuadrado, y 2 al cuadrado me daría 4. Menos, y lo voy a dejar indicado como coseno de 90 sobre seno de 90. Más la constante. Entonces ahí es cuando uno identifica a qué equivale seno de 90 grados, eso equivale a 1. Y cuando usted reemplaza coseno de 90 grados, eso equivale a 0. Entonces haga de cuenta que usted tiene lo siguiente. Tiene menos 7 igual a pi al cuadrado, porque es como si cancelara 4 del numerador con un 4 del denominador, menos coseno le da 1 y seno de 90, coseno de 90 le da 0 y seno de 90 le da 1, más c. 0 dividido 1, pues eso le va a dar 0. Por lo tanto, ¿qué quedó? Quedó menos 7 menos pi al cuadrado a la constante de integración. Y usted puede hacer dos cosas. Dejar el menos 7 menos pi al cuadrado así indicado, o si quiere lo puede resolver. ¿Qué sería resolver? Pues que utiliza el pi, que sería el 3,1416, lo eleva al cuadrado y le opera el menos 7. Entonces puede dejar indicado o lo puede resolver. Entonces, ¿cómo queda nuestro ejercicio? Pues que la velocidad va a ser igual a 4t al cuadrado menos cotangente del ángulo menos 7 menos pi al cuadrado. Y hemos solucionado nuestro problema de valor inicial. No está. Revisen si tienen alguna pregunta, chicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que tienen que empezar con sus talleres, pues para poder mirar ahí sí cuáles son las dudas que se les pueden ir generando, chicos. Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias por nuestro espacio de hoy. La clase la descargo, se las adjunto en nuestro chat.